Uno de los temas que es de gran importancia dentro de probabilidad para son las pruebas diagnósticas. Ya a ustedes, extra clase, se les pidió definir qué es una prueba diagnóstica desde el punto de vista clínico. Pues bien, hoy veremos desde el punto de vista probabilidad cómo definimos una prueba diagnóstica y cómo haremos los cálculos utilizando una de las dos formas de probabilidad que vimos en la clase pasada. Esta forma, pues, tiene que ver con la probabilidad subjetiva bayesiana y que básicamente nos va a pedir que para calcular algún evento en salud, por ejemplo, la probabilidad de estar enfermo, nos vamos a ayudar en otros factores externos que tienen que ver con parámetros poblacionales como la incidencia o la prevalencia. Y por otra parte, confirmaremos los resultados de esas pruebas diagnósticas utilizando los valores predictivos, pero sin antes entrar a determinar qué es sensibilidad y especificidad dentro de las pruebas diagnósticas. Teniendo en cuenta que sensibilidad y especificidad es un parámetro que se calcula una vez o se actualiza. Pero cuando digo una vez es que se hace un estudio para sensibilidad en enfermos y para determinar especificidad es un estudio que se hace en sanos. Y básicamente para la primera sensibilidad entramos a determinar cuál es la capacidad que tiene la prueba para clasificar esas personas como positivas, eso es lo que uno espera, pues si está haciendo en enfermos, pues que salgan positivas, pero no todos salen positivos. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene esa prueba, sensibilidad, para clasificarlos como positivas en una población que está realmente enferma? Igual haremos con especificidad, pero sobre población saludable. A partir de los anteriores conceptos y utilizando el teorema de Bayes, ya esta es probabilidad subjetiva, podemos calcular las probabilidades a posteriori en función de los resultados del test. Y eso es lo que conocemos como índices predictivos o valores predictivos. Y entonces tenemos el primero, el índice predictivo positivo, que es la probabilidad de estar enfermo, dado que el resultado sale positivo. Y el segundo, el índice predictivo negativo o valor predictivo negativo, que es la probabilidad de estar sano, dado que el resultado viene negativo. Bueno, esto es lo que vamos a calcular y sería la parte práctica de probabilidad en pruebas diagnósticas.
Otra forma de hacer cálculos de probabilidad es haciendo uso de las funciones de distribución. Y para hacer cálculo de funciones de distribución, lo primero que tenemos que hablar es de el tipo de variables. Empezaremos haciendo cálculo de funciones de distribución con variables cuantitativas discretas. Por favor, digan algunos ejemplos de variables cuantitativas discretas antes de adentrarnos al... Para el cálculo de variables discretas, vamos a utilizar las funciones de distribución binomial o Poisson. Y para el cálculo de funciones de distribución con variables continuas, perdón, vamos a utilizar la función de distribución normal. En la primera, que es la que nos atañe para esta clase, con variables discretas, lo primero antes de utilizar la binomial o la Poisson es que esa variable discreta la veamos como una variable tipo Bernoulli. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable tipo Bernoulli es volver o mirar una variable discreta en éxitos y fracasos. Una variable discreta pues puede tener varias alternativas o varios valores o varios atributos. Por ejemplo, el estado civil es una variable discreta, tiene hasta 5 atributos: casado, soltero, viudo, unión libre, separado. Pero la idea, cuando vamos a hacer cálculos utilizando la binomial o la Poisson, es que estas variables la veamos como una variable tipo Bernoulli. Y verlo como tipo Bernoulli, ya decíamos, es verlo como éxito, que lo vamos a llamar de aquí en adelante uno de los lados del atributo, y el otro lado como fracaso. Para el primero, éxito, vamos a calcular una probabilidad de éxito que la vamos a llamar P minúscula. Y para el segundo lado de esta variable discreta, la vamos a llamar fracaso con una probabilidad Q de 1 menos P. Hay varios ejemplos de variable tipo Bernoulli. Lanzar una moneda y que salga cara, pues el éxito será que salga cara y la probabilidad de éxito será 0.5 o un medio. Y así podemos calcular varios. Por ejemplo, en el estado civil, ¿cuál sería el éxito? Y entonces tendríamos que entrar a determinar cuál es la probabilidad de éxito. Entonces sería como determinar uno de los atributos de los 5 como éxito, o dos atributos o tres. En todo caso es agrupar esos tantos atributos que tiene la variable discreta en dos lados nada más, ¿sí? O en dos caras, como en el caso de la moneda. Y a uno de esos lados le vamos a llamar éxito y al otro fracaso. Ese éxito, pues, es un éxito subjetivo, que para el caso de los cálculos que nos atañen en probabilidad, el éxito tiene que ver con la necesidad de cálculo. Entonces nosotros podemos ver éxito sobre algo porque es nuestra necesidad de cálculo, que no necesariamente es el querer de la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál es llamar a éxito la probabilidad de que fallezcan? Eso no es el querer de la humanidad, pero sí es la necesidad de cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de fallecer? Entonces, a esa, como es la necesidad de cálculo, es lo que vamos a llamar éxito. En todo caso, ese éxito va a tener una probabilidad
que va a ser calculado como P. Una de las funciones de distribución para cálculo de esta función de distribución básicamente tiene esta ecuación matemática para el cálculo. Y básicamente lo que está diciendo ahí es calcular la probabilidad de algo. Ese algo es un número de éxitos sobre una variable discreta. X es la variable discreta o la variable ya definida como variable tipo Bernoulli. Entonces, aquí es, para esa variable discreta, calcúleme tantos éxitos, 3 o 4 éxitos. Y en definitiva, ese cálculo de esta probabilidad está expresada por esta ecuación matemática. Que la primera parte de esta ecuación matemática es un número combinatorio, n combinado k, por p elevado a la k, por q elevado a la n menos k. Miren ustedes que aquí básicamente necesitamos tener dos valores. ¿Cuál es el tamaño de n sobre la población que estamos expresando? ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? Porque Q, que es la probabilidad de fracaso, pues sale indirectamente después de tener a P. Pues si P es punto 3, pues Q sería 1 menos punto 3, que sería punto 7. Y aquí, estos exponenciales de P y de Q, pues va en función del número de éxitos que nosotros queremos calcular, que es K. Entonces, aquí este para Q, por ejemplo, sería N menos K. Entonces, vuelvo y repito, N, que es el tamaño de la muestra, combinado el número de éxitos, que es K, lo que queremos calcular. Entonces, este es un combinatorio de NK. Por la probabilidad de éxito elevado a la K. Por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos K. Esta es la función de distribución de una variable discreta. Éxitos o fracasos. Dios mío.